Vamos con la lección número 17. Como ustedes pueden ver ahí en sus dispositivos y en sus pantallas, vamos a hablar acerca de la verdadera fe se preocupa por los perdidos. Y vamos a leer estos versículos de Santiago capítulo 5, versículo 19 hasta el versículo 20. Y dice así Santiago, terminando su carta: hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Cuántos de nosotros hemos visto programas de restauración? Son muy interesantes. Hay un programa o una serie en donde presentan a unos mecánicos restaurando todo tipo de autos. Y uno ve en la serie cómo traen esos carros mohosos, completamente deteriorados, dañados, los motores están completamente inservibles y sus dueños obviamente pues los han desechado, pero han tomado la decisión de restaurar esos autos. Y después de la restauración encontramos cómo quedan estos vehículos nuevos y hacen un contraste en cómo se encontraba el carro en sus condiciones, en su condición pasada, y también muestran cómo ese carro ha quedado completamente restaurado. La renovación o la restauración es realmente, y de cualquier cosa, hermanos, es realmente un trabajo de amor, de gracia y de misericordia. Y restaurar no es fácil. Supongo que se requiere de mucho trabajo, de mucho tiempo, poder uno hacer este tipo de obra, la restauración. Este proceso que estamos nosotros aquí considerando y que Santiago nos dice siendo el último tema de la carta, parece notar que en cualquier tipo de proyecto de restauración se requiere el mismo amor, la dedicación y el tiempo. Así que al terminar nuestro estudio de la epístola de Santiago, vemos entonces que Santiago termina haciendo un comentario sobre la restauración del perdido, la restauración o la recuperación de alguien que se ha extraviado. Santiago ha estado hablando acerca de cómo nuestra fe o cómo la fe puede causar un impacto positivo en nuestra vida cotidiana. Santiago nos ha hablado acerca de la oración, nos ha hablado acerca de las pruebas, de las tentaciones, nos ha hablado acerca del uso de la lengua, nos ha dicho también de escuchar y hacer la voluntad de Dios, de amar a nuestro prójimo. Al final entonces de esta carta nos muestra que no solamente nos dio un análisis muy interesante de todos estos temas, sino que termina con un llamado a la acción. Y es con respecto a aquellos que se han desviado de la verdad del evangelio y de las responsabilidades correspondientes. Estos que consideramos nosotros perdidos necesitan que se les enseñe de nuevo a comportarse como cuando creyeron en el evangelio y habiendo tomado la decisión de apartarse de los caminos del Señor. Eso es una realidad, hermanos, porque Santiago está escribiendo a hermanos, a nuestros hermanos que hacen parte o que hicieron parte de la iglesia de Cristo cuando estuvieron aquí en la tierra. Cristianos del primer siglo se perdieron.
Habían cristianos que se extraviaron y muchos de ellos escucharon a Cristo o escucharon a los apóstoles predicar el evangelio, pero tomaron la decisión de irse al mundo, apartarse del evangelio. Por ejemplo, Pablo habla en sus cartas a Timoteo, habla de Demas. Dice que se alejó de los caminos amando el mundo. Alejandro el Caldelero también me ha causado muchos males y también se fue para el mundo. Bueno, la Biblia enseña claramente que los cristianos se pueden extraviar, los cristianos se pueden perder. El solo hecho de que alguien se vuelva cristiano no significa que Satanás se dé por vencido de este individuo. Como mínimo, Satanás se esforzará más y cada vez más por destruirlo. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 8, nos dice que el diablo lucha incansablemente por destruir a los cristianos. Dice ahí en el versículo 8 de 1 Pedro capítulo 5, leámoslo hermanos, si usted tiene la Biblia abierta para que nos siga ahí en la lectura, dice Pedro, sed sobrios y velad porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sí, hermano, sí, hermana, los cristianos se pueden extraviar de la fe. Y aquellos que ya han tomado la decisión de renunciar a la fe y alejarse de la gracia del Señor, de la salvación del evangelio, bueno, la Biblia es clara, les espera un terrible destino de condenación. Es más, Pablo, Pedro y Juan nos ha dicho que un cristiano cuando se aparta, su postrer estado, su condición llega a ser peor que la de un incrédulo que no ha creído, valga la redundancia, o que no ha aceptado el evangelio. Dice ahí, hermanos, vamos a leer este texto, según de Pedro, capítulo 2, 20, dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, o sea, pues le está hablando a los cristianos, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, y dice Pedro, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pedro, Pablo, también el apóstol Juan y Cristo mismo habló de que la salvación es condicional, no una salvación incondicional. El cristiano se puede perder, el cristiano se puede apartar del evangelio, porque estos versículos nos están diciendo que aquellos que una vez fueron iluminados y se apartaron, pues les espera un terrible destino de condenación. También el Espíritu Santo nos dice en Hebreos 10, versículo 26 al 27, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este problema en particular, en las congregaciones, poco se les presta atención. Puede ser que nuestros púlpitos deban alentar con advertencias y cada vez más, particularmente a los nuevos creyentes que corren el peligro si se apartan de ser destruidos. Hay que estar en los púlpitos constantemente enseñando, señalando y exhortando acerca de permanecer fieles en la fe. No solamente se deben hacer oraciones fervientes por los cristianos débiles, por los cristianos mundanos o cristianos rebeldes, sino también se debe hacer el esfuerzo por alcanzar, por ir, visitar y restaurar a los hermanos que se han extraviado. Pero generalmente nos quedamos en la primera parte, que es simplemente en la congregación, oramos por los que se han ido. Pero ¿cuántos de nosotros sacamos el tiempo para ir, ver dónde están y buscarlos y traerlos otra vez al camino del Señor?
simplemente con oraciones, el extraviado no regresará, porque Santiago dice que hay que ir y hacer volver al extraviado. No dice orar por el extraviado, sino ir y rescatarlo. Al igual que en el caso de la restauración de cualquier cosa, como les contaba al principio de la lección, en estos que reparan autos, que restauran autos viejos y quedan espectaculares, la restauración de cualquier cosa, y eso tiene que ver mucho más con restaurar a un hermano, será una labor de amor y profunda misericordia. También requerirá restaurar al hermano mucho esfuerzo, pero con amor. Vamos a echar entonces un vistazo a los dos últimos versículos de Santiago y veamos qué dice en cuanto a lo que hacemos o a lo que hemos, de hacer con los santos que se han extraviado y que actualmente se encuentran en el mundo. Vamos entonces, hermanos, con la posibilidad. Y es el versículo 19. Hermanos, si alguno de vosotros se ha extraviado. Bueno, dice ahí el versículo, si alguno de entre los miembros de la iglesia se ha apartado de la verdad. La verdad que señala aquí el versículo 19, extraviado de la verdad, tiene vida. Esa verdad da vida. Cuando uno se aferra de mente, de corazón a la verdad, la vida cambia, porque esa verdad tiene vida, poder para cambiar. Santiago ha estado diciendo que nuestro conocimiento de la verdad tiene que ser más que una simple enumeración de hechos o un simple conocimiento, más que un simple conocimiento en nuestra mente de la Biblia. Se tiene que mostrar en la forma en que nosotros vivimos. Por ejemplo, si usted cree, como lo hemos venido estudiando, Santiago entonces nos llama, si usted cree, entonces no dudará en un momento de prueba. Si usted cree, se preocupará por los que tienen necesidad. Si usted cree, usted tendrá paciencia en los tiempos difíciles. Entonces, si usted cree en el Evangelio, debe reconocer que hay gente de nuestros miembros de la iglesia, de nuestros hermanos, vagando y extraviados, porque sus vidas en algún momento ya no se ajustan a la verdad que alguna vez expresaron o manifestaron creer. Santiago, entonces, aquí en el versículo 19, Santiago en el capítulo 5, en el versículo 19, describe el carácter del cristiano que se aleja de Dios con una palabra interesante. Y notémosla ahí, se la subrayé en el versículo 19, dice extraviado, extraviado. Cristianos extraviados. O sea, y voy a hacer un paréntesis. Hermanos, antes de continuar con este punto, hay unas congregaciones que han abrazado la doctrina del calvinismo. Calvinismo enseña que una persona, una vez salva, siempre salva. Se habla de la gracia irresistible. O sea, pues que una persona que está destinada para salvación puede pecar, se puede ir para el mundo, puede hacer cualquier cosa mala y no perderá la salvación. ¿Por qué? Porque ya está destinado para salvación. Y una persona que desee conocer el evangelio y así se esfuerce por aprender del evangelio y obedecer las condiciones del evangelio, si está destinado para condenación, pues no alcanzará la salvación, así la quiera y la procure. Eso se llama el calvinismo, la predestinación según el calvinismo, pero la Biblia no enseña tal cosa. La Biblia enseña que un cristiano, una vez que haya aceptado al evangelio y caminado en los pies de Cristo, se puede perder. Eso es lo que dice aquí el versículo 19. Si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad. Ahora, note la palabra que usa Dios para este cristiano que se ha alejado. Extraviado. ¿Qué significa la palabra extraviado? Bueno, significa, hermanos, caer en error
o ir por mal camino. Mateo usó la palabra para describir cuando la oveja se extravía en capítulo 18, versículo 12. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado. Bueno, como Mateo traduce aquí el término, lo traduce descarría. Se descarría una de estas ovejas. Y la última parte dice descarriado. Entonces, ¿qué es un hermano que describe la condición cuando se ha apartado? Bueno, se describe como extraviado, o sea, descarriado. Jesús, aparte de esto, habló también de las 3 maneras en que un hombre se puede perder, un cristiano se puede perder. Bueno, la oveja es una metáfora o una parábola, la parábola de la moneda y la parábola del hijo pródigo. Todas estas parábolas se encuentran en el Evangelio de Lucas. Ahora vamos a hablar un poco, mis hermanos queridos, acerca de estas 3 maneras que Jesús habló, cómo se puede perder un cristiano. Bueno, un cristiano se puede perder como se pierde una oveja. Dice ahí en Hebreos capítulo 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia entendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Esta es una manera que Dios describe en el Evangelio de Lucas. Un hombre se puede perder como se pierde una oveja. Bueno, ¿ustedes conocen el comportamiento de la oveja? Bueno, la oveja es un animal muy hermoso, aparte de útil, pero la oveja es descuidada. Las ovejas les encanta saltar el cerco y las ovejitas se van yendo y se van yendo por los prados buscando nuevos pastos, ellas se van yendo, pero ella misma no se entera que se está embolatando. Es más, hay muchas ovejas que se han perdido del redil y ellas mismas cuando son encontradas se presentan en una condición de tranquilidad porque la oveja misma no sabe que está perdida. Hay cristianos descuidados. Hay cristianos que por su falta de atención, por su falta de preocupación en las cosas del Señor, se fueron perdiendo y no se enteraron de que estaban perdidos. Es más, el término que usa Hebreos 2:1, deslicemos, viene de la palabra griega parapueu. Esa palabra significa andar descuidadamente, caerse, escapar. Esta es una manera en que un cristiano se puede perder. Un cristiano se puede perder como se pierde una oveja. ¿Y cómo se pierde una oveja? Se pierde por el descuido de ella misma. Y muchos cristianos hoy en día se han perdido y están en el mundo porque descuidadamente andaron y no le prestaron atención a su fe, a su cristianismo. Bueno, la segunda manera en que un hombre se pierde, Jesús lo enseñó, un hombre se pierde como se perdió la moneda. Ustedes recuerdan en la parábola que dice que una mujer tenía una moneda y esta moneda se le fue entre los dedos de la mujer y se perdió. Esta moneda se perdió no por culpa de la moneda misma, sino porque la mujer la dejó perder. Entonces, hay muchos cristianos que se han perdido por causa de otros. Pablo, por ejemplo, decía en 2 Timoteo 2:14, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y también en Romanos 14:15 dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor, no hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. La moneda se perdió porque la mujer la dejó caer de sus manos. Esta es otra manera en que los cristianos se pierden, por culpa de otros. Y hemos sido testigos de esta realidad. En las congregaciones hemos visto que por culpa del predicador, estar metido en peleas, en contiendas, en debates, muchos cristianos han optado por retirarse de la congregación. No, las iglesias de Cristo no son sino iglesias conflictivas, de muchos problemas, todo lo debaten, todo lo discuten, peleas entre los mismos predicadores. Esto no parece una iglesia de Cristo. Entonces toman la decisión, hermano, ¿sabe qué? Más bien yo me retiro de la congregación. También
por culpa de otros hermanos, como dice Romanos 14:15, aquellos hermanos que no atienden a las opiniones de los otros hermanos o no valoran o no tienen en cuenta los derechos que tienen los otros hermanos, sino que pisotean a los otros hermanos, esos hermanos débiles se apartarán de la congregación. No se apartaron porque ellos mismos se descuidaron, no, se apartaron por culpa del mal testimonio que a veces damos en las congregaciones del Señor. Una tercera forma en que un hombre se pierde, un cristiano se pierde, es como se perdió el hijo pródigo, el hijo menor. Este muchacho no se perdió por el descuido de él, no, tampoco se perdió por causa de otros, se perdió porque él mismo tomó la decisión de irse. Y vamos a leer ahí, hermanos, en Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Un hombre se pierde como se perdió este hijo, el hijo menor en la parábola del hijo pródigo. Él tomó la decisión de irse. ¿Cuántos cristianos se han rebelado? Hermano, yo ya no quiero asistir, he tomado la decisión, ya no quiero este camino, y no por el descuido de él o por culpa de otros, sino porque él mismo ha tomado la firme decisión de irse de la iglesia de Cristo. Ahora, hermanos, estos cristianos, como dice Hebreos 10, lo hacen voluntariamente, se rebelan contra Cristo. Entonces, ¿cuáles son las tres maneras en que un hombre se pierde? Un hombre se pierde como se pierde una oveja, un hombre se pierde como se perdió la moneda y un hombre se pierde como se perdió el hijo pródigo. Ahora, Santiago está describiendo la imagen de un cristiano que va por su propio camino en lugar de ir por el camino establecido por Dios. Ahora, no es necesario que sigamos profundizando en este estudio porque pues la Biblia corrobora y no tenemos que matarnos la cabeza, un quebradero de cabeza para entender esa realidad de que un hijo de Dios se puede extraviar. Es más, por ejemplo, Abraham, que fue un hombre de gran fe, se desvió de su compromiso con Dios cuando mintió a los egipcios en cuanto a que Sara era su hermana. David, un hombre conforme al corazón de Dios, se alejó del ideal que Dios tenía en cuanto a un hombre para una mujer y cometió adulterio con la mujer de otro hombre. Se desvió del camino del Señor. Y Pedro, uno de los discípulos más íntimos del Señor, negó al Señor en un momento crucial. Usted lo puede leer ahí en Mateo capítulo 26, versículo del 69 hasta el versículo 74. Sí, hermanos, los cristianos se pueden extraviar. Los predicadores se pueden extraviar. Estos grandes hombres como Abraham, David, Pedro, se extraviaron en un momento dado de su vida cristiana, tomaron el camino incorrecto. Ahora, volviendo a la carta de Santiago, vamos entonces, ya hablamos aquí de la posibilidad. ¿Existe la posibilidad de que el cristiano se pierda? Sí, existe la posibilidad de que el cristiano se pierda. Ahora vamos entonces con el versículo 20. La responsabilidad con relación a aquel que se ha apartado. Dice ahí versículo 20, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Parece que muchos pensamos que el cristianismo es como el llanero solitario, como si no necesitáramos los unos de los otros, como si no nos importáramos los unos a los otros en nuestra lucha contra el diablo, contra el mundo, contra la carne. La realidad es totalmente otra. Nosotros no somos arandelas sueltas en esta maquinaria del Señor. Nos necesitamos unos a otros. Y hermanos, el cristianismo no se trata de mí, no se trata de usted. Somos nosotros, todos nosotros. Y tenemos una responsabilidad espiritual unos con otros. Y en este texto nos habla de esa responsabilidad de hacer volver al pecador del error de su camino. Es más, el apóstol Pablo
nos habla de esto. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6 versículo 1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y también dice Hebreos 10:24, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Así que estos tres versículos, Santiago 5:20, Gálatas 6:1, Hebreos 10:24, nos habla de que tenemos una responsabilidad espiritual unos con otros. Nos sentimos cómodos. Mire, ha pasado. Yo creo que usted también en algún momento ha tenido esta experiencia, que cuando encontramos a un hermano extraviado, bueno, empezamos a hablar con él casi de todo, excepto del cristianismo. Hablamos de fútbol, hablamos de su vida, de su trabajo, de los autos, de lo que se ha ganado, cómo está la familia, cómo van las cosas. Sin embargo, cuando estamos con ese hermano que se ha apartado y nos lo encontramos en la calle o en una cafetería o en el supermercado, bueno, en cualquier parte, nos falta el valor para hablar de las cosas que realmente son importantes, hablar a él de su vida espiritual. Bueno, hay un par de razones para explicar por qué nos da miedo o temor, bueno, es lo mismo, hermanos, valga la redundancia, hablarle al extraviado sobre su condición espiritual. Bueno, en primer lugar, quizás porque no tengamos la autoridad moral para hacerlo, porque quizás nosotros estemos luchando con nuestra propia espiritualidad. Y alguien podría decir, bueno, pero ¿yo qué le voy a decir a este hermano si yo también estoy en la lucha? ¿Yo con qué autoridad moral le voy a decir a él que vuelva a los caminos si yo también estoy luchando con estar o permanecer en los caminos del Señor? Entonces nos sentimos muy incómodos para hablar de las cosas espirituales con un hermano que se ha apartado. O bien tenemos miedo a pensar de que este hermano descarriado se lleve la mala impresión o la idea de que al estar yo exhortándolo, él piense que yo soy mejor que él. Probablemente la mayoría de las veces nos sentimos como si entonces esto no fuera un asunto mío. Este hermano se apartó, allá él. Este hermano no está en la congregación y tomó la decisión él mismo o por culpa de otros o por descuido de él, se retiró de la congregación. Bueno, eso es un asunto que a mí no me compete. Quizás el predicador sí lo debe hacer, quizás los ancianos son los que lo deben de hacer volver al camino, pero esto no es un asunto mío. Como resultado, los hermanos y las hermanas que se han extraviado de la verdad y nunca hablamos con ellos sobre su vida y su condición espiritual, entonces estamos faltando a este mandamiento de Santiago capítulo 5 del 19 al 20. Hermanos, tenemos la responsabilidad de hacer volver y convertirlo del error de su camino. Yo sé, hermanos, que es algo difícil, porque el traer de vuelta al extraviado no puede hacerse mediante manipulación, ni hay que traerlo arrastrado de vuelta, ni traerlo a juetazos o a tablazos. Tenemos que recordar que incluso Dios no obliga a la persona a hacer lo que ésta ha elegido no hacer. Santiago no dice mucho acerca de cómo tenemos que realizar la tarea. Santiago no dice cómo hay que hacer esta labor de ir y hacer volver al pecador de su camino. No dice cómo. Santiago no dice, vea, llámelo por el celular, póngale un mensaje o vaya, visítelo a su casa o escríbale una carta. No dice cómo, sino que Santiago se preocupa es que realmente la tarea se haga. Y Santiago espera que lo hagamos. Hay que cumplirlo. ¿Cómo? Bueno, usted mirará o cada uno de nosotros mirará cómo lo hacemos volver. Las palabras más contundentes provienen del apóstol Pablo. Dice ahí, restauradle con espíritu de mansedumbre. Porque generalmente cuando nosotros vemos a un hermano por fuera, inmediatamente lo cogemos a rajatabla y lo condenamos. Hermano, usted está en pecado, usted se tiene que arrepentir, hermano, usted está mal delante del Señor. Bueno, esa es una manera muy al estilo Juan Bautista, a rajatabla,
Y bueno, y lo que puede usted generar con eso es una reacción contraria. Quizás la persona no responda positivamente, sino que la persona va a responder de una manera contraria a lo que nosotros esperamos. ¿Sí? Hay hermanos que a rajatabla hacen este tipo de restauración. Yo creo, hermano, que cuando una persona se ha apartado, hay que tratarlo con todo el cariño y el amor que se merece. No es el momento para tener un espíritu enojado, no es el momento para tener un espíritu de impaciencia. El errante, el cristiano errante, puede parecer desafiante, rebelde. Me ha pasado. Hermano, mire, yo no creo ya en la Biblia. La verdad, ustedes que dicen ser la iglesia verdadera, para mí ya no es la iglesia verdadera. ¿Sí? Y se vuelven desafiantes y rebeldes. Es fácil caer en la impaciencia y enojarnos con un hermano extraviado. Pero es probable que este hermano que hable de esta manera esté herido y esté quebrantado en su interior. Mira, yo he visto en Facebook varios videos de animalitos, por ejemplo, los perritos que los han abandonado y están por allá en el monte o en la selva o en las carreteras. Y cuando los van a capturar a estos perritos, ellos son agresivos, pero a la misma vez uno ve el dolor del perro, del perrito. Y hasta que la persona que lo va a capturar, bueno, se va con sigilo, va con talento, por los laditos, le habla suavecito hasta que el perro se calma, lo capturan y ya entonces el perrito se deja cargar, se deja llevar y se deja recuperar. Yo pienso que igual es con un ser humano. Puede que el hermano, el cristiano errante, esté herido, esté ofendido y reaccione de una manera brusca, pero si usted va con un espíritu tranquilo, calmoso, lo puede ganar. Hermanos, no se casan moscas con hiel, sino con miel. Jesús era magnético. Jesús tenía un espíritu bondadoso. Por eso las multitudes venían a él porque podían encontrar en él un lugar de descanso, como él mismo lo prometió en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esa actitud de Cristo es la que nosotros debemos tener con el cristiano errante, con el cristiano que se ha extraviado. Entonces, hermanos, si alguna vez hubo un momento en el que necesitamos tratar con personas, debemos hacerlo como Jesús lo hizo. Y ese es el momento. Necesitamos el evangelio y necesitamos aprender de la manera como trató Pablo a Pedro, con amor, con ternura, no con un tono desafiante. Tenemos que responder a los extraviados de la misma manera, con amor, con ternura, ¿sí? Desafiarlos con el amor de Jesús. A menudo nos inclinamos con los cristianos errantes a ser severos, críticos, duros. Sin embargo, ese no es el espíritu de Jesús. Yo recuerdo que, hermano, mire, una vez un hermano muy inestable, él siempre que venía se arrepentía, duraba un mes, se iba, 2, 3 meses por fuera, volvía otra vez y se arrepentía del mismo pecado. Y este hermano fue afectado mucho por los comentarios que los hermanos hacían cuando lo veían en la iglesia. Otra vez el hermano y otra vez de lo mismo, del mismo pecado. Otra vez el hermano por aquí, en vez de recibirle, de acogerlo de una manera. Muchos de nosotros también tenemos una actitud, ve, y ese que está haciendo acá. Ese es muy descarado. ¿Cómo se le ocurre aparecerse así aquí en la congregación? Después de semejante pecado que cometió aquí en la congregación, ese hermano no es digno de estar aquí, y lo miramos con recelo, lo señalamos y lo condenamos. Eso no es tener el Espíritu del Señor. Hermano, si usted llega aquí a la iglesia, tiene que estar en disciplina y someterse a la disciplina. Y he conocido hermanos que han vuelto a la iglesia que me han dicho, hermano, yo me arrepentí, volví a la iglesia, pero todavía estoy en disciplina. Y yo, ¿cómo así, hermano? Si usted se arrepintió, dio la cara, pidió perdón, ¿cómo es posible que usted siga en disciplina? ¿Dónde la Biblia dice que un hermano que se ha arrepentido de su pecado sigue en disciplina? No, eso es incorrecto. Hermano, hay que restaurarle y retomar el amor para con él.
Así de sencillo, pecó, se arrepintió, no pasó nada aquí, sigamos con el hermanito. El cristiano extraviado, debemos darle la idea, hermanos, que no tiene por qué temer. Dios le recibirá de vuelta en su comunión y perdonará sus pecados. Los resultados de su perdón trae dos bendiciones. En primer lugar, dice, serán cubiertos sus pecados. Salvará de muerte un alma. Salvará de muerte un alma. Bueno, el alma del extraviado será salvada de la muerte. Dice ahí versículo 20, leámoslo nuevamente, hermanos, dice, sepa que el que le haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Aquí entonces está este segundo punto, ¿sí? Ya vimos el primero, ¿no? Uno de los primeros, el primer punto fue, hermanos, la posibilidad, o sea, todos tenemos la posibilidad de apartarnos, de extraviarnos. La segunda, hermanos, es la responsabilidad, hacer volver al pecador. Y la tercera, hermanos, es el potencial, lo que se logra si se restaura al hermano. Bueno, dice ahí, salvará de muerte un alma. El alma del extraviado se salvará. En el Nuevo Testamento la palabra muerte se usa para describir el daño que le hace el pecado en la vida al cristiano. El pecado interrumpe la comunión con el Señor. El hijo errante de Dios que insiste en sus pecados se encuentra bajo la sentencia de muerte. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Hebreos 10:26-27 dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Para ser restaurada la persona, tiene que ser rescatada del distanciamiento de Dios. El cristiano errante o el cristiano extraviado no tiene por qué sentir temor. Dios, hermanos, cuando se arrepiente, Dios le recibirá en su comunión, Dios le perdonará sus pecados, porque dice ahí, salvará de muerte un alma. Los resultados de ese perdón traen dos bendiciones. Dice, y serán cubiertos sus muchos pecados. Dice, y cubrirá de muerte sus pecados. Dice, y cubrirá multitud de pecados. Y en segundo lugar, la conversión del extraviado al arrepentimiento o hacer que el errante regrese procurará la salvación o el perdón y una recompensa para que intente hacer la restauración. Son dos bendiciones, hermanos. El errante se salvará, lo salvamos de la muerte, lo rescatamos. Y segundo, el que lo rescató habrá librado su responsabilidad. Dios lo bendecirá. Ezequiel 33:9 dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. O sea, pues, hermanos, que aquel que haga volver al errante procurará la salvación o el perdón de él mismo, de la persona que regresa, y él mismo tendrá una recompensa porque ha hecho el trabajo de rescatar a alguien que se había perdido. Eso lo dice Ezequiel 33:9, la última parte, pero tú libraste tu vida. Así que, hermanos queridos, restaurar es un trabajo de mucho amor. ¿Y cuál es la diferencia entre el cristiano que se ha extraviado de la verdad y no ha sido restaurado y el cristiano extraviado que alguien le ha traído de vuelta? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ha tenido lugar una transformación por alguien que le importó un alma, alguien que le interesó un alma. Por eso, hermanos, la evangelización no es opcional. La evangelización es ir al mundo por los perdidos.
Y esto de restaurar al perdido también se aplica a los mismos miembros de la iglesia que se han apartado. Hay que ir por ellos también. Es una segunda evangelización. Hay que ir por ellos al mundo y rescatarlos con el evangelio salvador de Cristo. Bueno, mis hermanos queridos, para mí ha sido un placer, un gozo, haber tenido la oportunidad en este horario de la tarde presentarles esta lección sobre la carta de Santiago, esta serie. Espero, hermano, que usted haya sido tremendamente edificado, que hayamos aprendido mucho de este gran varón de fe, que fue el hermano del Señor, Santiago,